Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches a esta primera sesión, este primer episodio de Hagámonos de Palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo están en esta noche un poco extraña, un poco atípica? Bueno, todo este año es atípico, desde luego, pero pues bueno, es un 12 de diciembre. Pues no sé cómo ustedes pues yo amanecí con las mañanitas aquí en la puerta, aunque no hay ninguna lupita por aquí cerca, vivo prácticamente en el desierto, pero bueno, pues es como una costumbre y aquí les comparto, les comento que pues es el primer 12 de diciembre que paso por estos lugares, por estas fechas, y pues pasa hasta un mototaxi con las mañanitas. Entonces, bueno, ya folclórico jazz tiene mucho, pues también vamos a este programa que está presentado por books.com y por Editorial Descubriendo. Entonces vamos a estar hablando de palabras, vamos a estar hablando de arte, vamos a estar hablando, desde luego, algo inevitable, educación, pero sobre todo vamos a estar hablando de muchas cosas que tienen que ver con la palabra, con la palabra, con, con la letra, con lo que significa este código común para nosotros, lo que nos da identidad, desde luego, pero también nos da individualidad y nos da la posibilidad de relacionarnos con otros. Y en esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales que son además nuestros padrinos, desde luego, porque bueno, pues este es el primer episodio de Hagámonos de Palabras y vamos a tener por acá a una ley psicóloga, ha trabajado, que es un libro del programa federal de la Secretaría de Educación Pública, nos va a estar platicando acerca de esto. Pues ella, sin más preámbulos, es Ivonne, que la tecnología nos lo permite, estará aquí agregando, desde luego es maravillosa, pero también es cierto que de pronto pues es un poco traicionera, que de pronto tal vez el internet en donde estoy no esté funcionando muy bien y como se atora un poquito, pero bueno, por acá ya está Ivonne Klein. Bienvenida, Ivonne, ¿cómo estás? Muy, muy bien, Mayra, muy ¿Qué tal? contenta de ¿Cómo estás participar esta en este noche? proyecto. Bueno, sí tenemos un poco de problemas porque a mí la señal no me está llegando tan directa y se me cortan algunas palabras de las que dices. Entonces, bueno, voy a tratar de ir completando lo que no entiendo, pero si no puedo, pues ya te preguntaré. Pero bueno, estoy feliz de estar aquí contigo. Me parece un lindo proyecto. Muchísimas gracias. Y bueno, también nos acompaña un actor, un dramaturgo, un poeta, realmente un personaje muy admirado por mí desde hace muchísimos años, Jorge Sandoval. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal, Mayra? Igual con un poco de problemas al recibir tu señal, pero igual, como dice Ivonne, vamos a tratar de completar el entendimiento de esto. Gracias por la generosidad de tus palabras, Mayra, porque no suelo presentarme como actor ni como poeta, simplemente como un ser humano, pero sí fuimos compañeros de alguna manera en la carrera de literatura dramática y teatro y claro que recuerdo esos tiempos. Esa fue la razón por la que acepté estar aquí contigo, un reencuentro.
Pues muchísimas gracias. Realmente para mí, eres todo un personaje, todo un individuo que me parece sumamente admirable, y yo creo que más allá de cualquier otra cosa, las palabras, las ideas y el arte son lo que conmueven y lo que hacen que seamos lo que somos como humanidad. En este momento, en el punto en el que nos encontramos, en una pandemia que, bueno, nos ha movido, nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la existencia y las reglas del juego. Yo creo que algo que es muy importante en este punto es que pues tenemos una situación de incertidumbre absoluta, ¿no? Nos agarró con los dedos en la puerta, digamos, por decirlo de alguna forma, nos agarró con los dedos en la puerta esta situación, nadie estaba preparado, y en todos los ámbitos nos ha afectado, nos ha cambiado la vida, nos hemos tenido que reinventar, nos hemos tenido que generar una serie de estrategias, y algo que a mí me parece muy interesante, muy importante, yo creo que es sustancial, es cómo el arte nos puede ayudar para cambiar, para entender el mundo, para cambiar con el mundo, para cambiar con las situaciones, con las circunstancias, pero también para relacionarnos con otros. ¿Y qué sucede con las emociones? ¿Qué sucede con el arte? ¿Qué sucede con lo que somos al final de cuentas, con la relación con estos factores, ¿no? Con el arte, con las emociones, con la palabra y pues con esta incertidumbre que nos ha tocado vivir. Platícanos un poquito, Ivonne, acerca de esta postura y de este trabajo que has desarrollado, que a mí me parece sumamente importante, acerca de la socioemocionalidad y el arte. ¿Para qué nos sirve el arte en este aspecto? Y sobre todo en una circunstancia como la que estamos viviendo en este momento. Bueno, como decía Eisner, el arte nos sirve para refinar nuestros sentidos y para estimular nuestra imaginación y poder, pues de alguna manera, crear posibles mundos que nos pueden dar otra vida o una mejor vida, ¿no? Y bueno, hice un trabajo para Naciones Unidas y para la SEP, trabajando diferentes lenguajes artísticos, literatura, teatro, música, danza, expresión corporal, etcétera. Y la idea es darles a los chicos de bachillerato, pues no nada más un sustento, un marco teórico de cuál es la función del arte, sino darles herramientas para que se expresen, y si podemos lograr que el arte sea un acompañante en su vida, y ya que cada uno decida qué hace con ese acompañante, pues qué mejor, ¿no? Entonces, yo lo que podría decir es de que no sé qué va a decir aquí nuestro artista, ¿verdad? Yo soy psicoterapeuta y filósofa y soy una artista de closet reprimida, pero yo diría que el arte cumple con varias funciones, ¿no? Por un lado, una cuestión cognitiva, porque nos permite organizar e interpretar tanto el mundo exterior como el paisaje interior, ¿no? Por otro lado, pues nos proporciona un gozo estético, pues a partir de un gusto que se va refinando poco a poco y se va descubriendo y pariendo, una cuestión emocional, porque pues la herramienta del arte son las emociones. Ya después hablaré de otras cosas de las emociones, y también una visión social, eso también nos los proporciona el arte, ¿no? El arte puede crear conciencia social y puede incidir en cambios en la realidad. Entonces, bueno, por ahora no quiero decir más, le quiero dejar la palabra pues a Jorge, a ti, y estaré para las siguientes preguntas. Bueno, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Ivonne, por esta introducción. Yo creo que es muy interesante darnos cuenta que el arte, aunque
se valora poco a nivel social como algo utilitario, porque desafortunadamente tenemos como esta visión de que lo valioso tiene una relación con lo utilitario, y lo utilitario también está en función de lo económico o de los resultados materiales que pudieran tener en un momento dado de manera inmediata. El arte trasciende mucho más allá de lo que es la inmediatez y de lo que es la percepción convencional que tenemos de lo útil, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo sustancial, porque yo creo que es lo que nos puede salvar en momentos tan desesperados como los que estamos viviendo. ¿Tú qué opinas, Jorge, al respecto? Porque bueno, pues tu vida es el arte, tu, tu vida es un arte también, porque tiene muchos aspectos que tienen que ver constantemente con la creatividad, con la renovación, con el reinventarse. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué sucede con el arte y una situación como la que estamos viviendo en este momento? Y la pregunta es muy profunda, pero voy a tratar de hacer una pequeña introducción, Mayra. En este caso, hablando a título personal, me llama mucho la atención que te refieras a mi vida como un arte también, ¿no? Si bien yo me dedico a esto es algo que he descubierto a lo largo de la vida. Yo justamente me dediqué a esto desde pequeño sin entender más allá de esto. Yo soy de los que piensan que el arte está en todos. Todos tenemos una visión para el arte. Algunos para ejecutarlo, otros para entenderlo y otros simplemente para disfrutarlo. Yo pongo en el mismo nivel al creador que al público, porque sin uno no hay otro. No existe el arte si no se da esa relación entre ambas partes, ¿sí? Yo descubro el arte desde pequeño pues, leyendo, o sea, mi padre no cultivó en mí propiamente o de manera directa toda esta afición o este gusto por el arte, pero puso frente a mí los elementos, las herramientas, los libros, las cosas, para que yo fuera descubriendo todo esto. En ese proceso, que además es creo que muy importante, pero nunca lo hacemos consciente del todo, uno va descubriendo de qué manera el arte te puede ayudar a crecer. Y no solo a crecer en términos de edad, sino a crecer en términos de desarrollo, de pensamiento, de mente. También yo soy de los que están en contra de pensar que los artistas somos una clase aparte, que se maneja así como la voz de los que no tienen voz. O sea, es un dicho ya muy común y que se aplica en muchos sentidos, pero en este caso propiamente respecto al arte, ¿qué te puedo decir? Todo lo que yo escribo, todo lo que yo hago, todo lo que he presentado, más allá de haber estudiado música y teatro, ha sido el descubrimiento de la humanidad de los otros y de qué manera incide en mí. Esa es la circunstancia en la que yo me he desarrollado como artista, si se puede llamar de algún modo, y por lo mismo creo que el arte ahorita, en estos momentos en los que estamos viviendo, sí es y debe ser una herramienta que debe ser tomada en cuenta. Más allá de las cuestiones políticas y todo lo que pueda rodear el desarrollo del arte, que sabemos que hay muchas, quienes nos dedicamos a esto, sabemos que hay toda una problemática al respecto, creo que es el momento de que el arte tenga una incidencia en el otro para podernos ayudar a seguir adelante, ¿no? Eso es ahorita lo que te puedo decir en principio desde la perspectiva de lo que soy, simplemente un creador, pero un creador que piensa que todos tienen el poder de crear, ¿no? De una u otra manera, porque también el público es un creador en sí mismo, por ejemplo. Pues es lo que te puedo decir a manera de introducción a todo esto. Eh, es que no quiere reaccionar el micrófono. Bueno, claro, porque yo creo que es muy importante todo esto que estás diciendo, que estás mencionando, porque a mí me parece que en términos de entender el mundo y entender lo que somos y entender en cuál es nuestra forma de comunicarnos con los demás y qué es lo que necesitamos para ser
lo que queremos ser, lo que sea. También es cierto que existe una visión, y aquí es donde creo que podría empezar a vislumbrarse como esta necesidad, porque no solo es la parte utilitaria sino una necesidad del arte en el aspecto emocional. Cómo entendemos el mundo, cómo a veces pensamos que la única forma de crecer es yendo a la escuela, por ejemplo, en una acción vertical de intervención planeada y estandarizada, y que pensamos que ese proceso per se nos va a dar las herramientas necesarias para enfrentarnos al mundo y a la vida. Cuando, por ejemplo, tú mencionas que no hubo una introducción como tal en el mundo del arte, sin embargo, pusieron a tu alcance toda una serie de herramientas que tienen que ver con la literatura, con las letras, con la palabra, y que realmente eso te llevó a una transformación profunda y a ser lo que eres el día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que en esta parte de la historia que nos está tocando vivir, donde mucha gente está desesperada porque no sabe de dónde asirse, de dónde encontrarse, de dónde tomar fuerzas, y que se ha desesperanzado en muchos casos porque considera que lo que hacía o lo que estaba haciendo, su función en la vida, su función económica, su actividad profesional, se ha visto pues afectada profundamente. Las relaciones con su familia, que a veces se establecían desde una lejanía, que quizá están con ellos y con los que tenían una relación, pues también existen muchos procesos de incertidumbre y de miedo, sobre todo ante lo que necesitado vivir. Con base en lo que tú has estado trabajando, Ivonne, ¿qué sucede con Bueno, estas emociones? ¿Cómo nos va a servir el arte para trabajar las emociones? bueno, es una muy buena pregunta, porque, pues, por un lado, las emociones son la materia del arte, es desde una emocionalidad que una persona plantea un personaje, que quiere escribir algo, que quiere representar algo, hacer una escultura o cualquier tipo de expresión artística. Ahora, yo me quiero regresar un poquito a lo que dijiste de, bueno, ¿qué está pasando con el arte y la pandemia? Bueno, y las emociones. Yo diría que nos hemos concentrado en la emergencia física, de salud física, y lo que yo he visto a nivel de escuelas, de terapia individual, de terapias de pareja, de todos los tipos de encuentros que yo he tenido, es que los niveles de miedo, de manejo ineficaz de la incertidumbre prolongada, de las horas de Zoom, de la ansiedad, de la frustración y de toda una serie de cuestiones, nos van a cobrar la factura. Creo que esto, quiero pensar que esto es un antes y un después a nivel de cuáles son las prioridades, y las prioridades tienen que ver pues con el bienestar económico y subjetivo de las personas, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo en que la escuela tiene que cambiar, eso estoy completamente de acuerdo, pero no creo que tenga que desaparecer, porque estamos en un mundo completamente lastimado, en un país en el que el 50% de nuestros niños no tienen ni siquiera internet y no tienen acceso a la educación. Entonces, pues la educación cumple el derecho a la educación, ¿no? La escuela cumple el derecho a la educación, y en ese sentido es un igualador social. O sea, para mí lo importante de la escuela no es qué tantos aprendizajes esperados se logran al final del año, ¿no?
sino lo que implica el contacto con el otro y la construcción con el otro. Y de alguna manera el arte, pues, es tan importante que en los últimos años se ha inventado la arteterapia, que de alguna manera es juntar todas las necesidades, pues, de tipo emocional, con emociones que duelen, junto con la expresión artística, y esto porque se ha visto que con comunidades que han sufrido traumas severos, el arte permite organizar, conocer, nombrar las emociones, tocarlas y reacomodarlas para que no duelan tanto. Entonces, el arte tiene no solo es la materia, sino es lo que ocasiona el gozo estético. Y yo estoy completamente de acuerdo con los dos. El arte, todos tenemos un artista dentro, y muchos hemos estado muy reprimidos durante años porque pensamos que el arte se escribe con mayúscula. Y me parece que el arte tiene que ser una voz interior de descubrimiento. Y el libro que hice, bueno, las guías que hice para Naciones Unidas y para los chicos de bachillerato, es animarlos a justamente buscar, pues, su voz interior. ¿Cuál es su voz interior? ¿Qué quieren decir? ¿Qué necesitan organizar? Pues, necesitan regular el enojo. A ver, porque yo puedo utilizar el arte, por ejemplo, para regular el miedo, el enojo, la incertidumbre, hacer un cuento, escribir un poema, etcétera. Pero también el arte implica trabajo emocional, porque también implica, pues, enfrentarnos a la autorregulación de nuestros propios monstruos, ¿verdad? O sea, enfrentarte al lienzo en blanco, al no saber cómo, desde dónde entrarle a una escultura, a un personaje, a un diálogo, etcétera, pues es una cosa que también requiere, bueno, y el teatro ni se diga, requiere, pues, negociar, dialogar, acompañar, tomar perspectivas desde el otro. O sea, son muchas las emociones que se juegan, pues, por el arte y en el arte, ¿no? Ya. No, Es que no se quita el mood. Sí, perdón. Bueno, ya. Yo creo que aquí también es muy importante y yo creo que es este valor que nos va dando también, que bueno, es una habilidad en términos ya pedagógicos, que es la resiliencia, ¿sí? Que yo creo que eso es algo sumamente importante que nos provee el arte. Entonces, yo creo que en esa medida es muy necesario darnos cuenta que, por ejemplo, una formación artística no necesariamente tiene que desembocar en convertirte en un actor profesional o en un literato o en un músico que viva de la música o en un bailarín que se pare en un escenario y le paguen por ello. No, no tiene que ser una labor profesional necesariamente. El arte yo creo que necesita ser parte de la vida de todos los seres humanos, de ya sea en formación o ya sea formados, para poder generar toda una serie de habilidades, de destrezas y construir también competencias, desarrollar competencias del pensamiento, competencias de alto nivel y que tienen relación directa con esta regulación emocional, con la inteligencia emocional. Y yo creo que eso es algo muy importante que tú has vivido en carne propia, Jorge, porque yo me refiero en gran medida a esta idea de que tu vida es un arte, porque no cualquiera vive del arte prácticamente toda su vida, a veces en condiciones muy adversas, en circunstancias que pues requieren de toda una fortaleza emocional, una fortaleza interna que tomas desde mi perspectiva, ya tú me dirás si estoy en lo correcto, del mismo arte, porque además, bueno, pues ahorita acabas de vivir una experiencia que yo creo que vale la pena compartir, que es esta
puesta en escena de Prometeo, Los dioses están locos. Es una puesta en escena de la cual develaron placa de 100 representaciones el día de ayer y tiene características muy particulares porque, bueno, además de ser una obra, una puesta en escena de teatro independiente, pues tuvo que atravesar la pandemia y culminó con las 100 representaciones dentro de la pandemia, ¿no? Y siendo una puesta en escena presencial, o sea, no se transmitió a través de las herramientas virtuales, digitales, sino que terminó en un foro y todo lo que esto significa, porque además fueron meses de mucha incertidumbre, de un trabajo de mucha gente y de mucho tiempo, de mucho esfuerzo. ¿Y qué pasó con tu propio proceso interno? ¿Qué tuviste que hacer para llegar a estas 100 representaciones de una obra en estas condiciones? Bueno, Mayra, mira, en principio y antes de enfrentar directamente la anécdota de Prometeo, te cuento, no sé si tú recuerdas al maestro Enrique Ruela en la facultad, un profesor que nos recibió con las clases con la cátedra de actuación 1 y 2, y un par de años después pasamos por su clase de dirección. Él en su momento fue el director de actividades estéticas de la propia UNAM, y él defendía muchísimo la necesidad de que esa materia adquiriera mucha mayor importancia, porque era la última oportunidad que muchos estudiantes iban a tener de enfrentar la experiencia artística de manera frontal y directa. Ser parte de una obra de teatro, ser parte de una exposición, dar un concierto con el coro de la escuela, todo eso iba a traer experiencias que posiblemente para muchos no se iban a repetir después, puesto que no todos iban dirigidos a una carrera artística o humanística incluso, ¿no? Para el maestro era muy importante rescatar esa materia porque algunos después iban a ser ingenieros o médicos, y la posibilidad de vivir una experiencia así en sus vidas iba a dejar una huella, una impronta que no iba a ser fácilmente borrada, ¿no? Siempre habría el recuerdo de aquella ocasión en la que les tocó ser el árbol en la obra de teatro o el actor principal. Todo eso yo creo que abona muchísimo a esta idea de qué manera pueden funcionar las artes como un paliativo ante una situación como la que tenemos. Y ahí aprovecho para pasar a la experiencia de Prometeo. Es curioso, yo básicamente cuando estudié la carrera me incliné por la dirección de escena, no por la actuación, aunque tú ya perteneciste a un plan de estudios con especialidades. Yo pertenezco a un plan de estudios más antiguo en el que estudiábamos de todo un poco. En ese estudiar de todo un poco yo me incliné por la dirección de escena, y con el tiempo, de repente empecé a recibir invitaciones como actor en ciertos montajes que no me pertenecían. Y uno de ellos fue este de Prometeo, que es un compañero, lo dirige y lo produce y escribe un compañero mío de la facultad, Arturo Amaro. Cuando esta temporada empezó el año pasado, alrededor del mes de marzo, nadie se imaginaba lo que iba a pasar. En marzo de 2019 nadie tenía en mente toda esta situación, ni remotamente. Nos propusimos, porque era un reencuentro entre compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras, todos los actores pertenecíamos a ese entorno, nos propusimos llegar a las 100 representaciones por lo menos, cosa que es muy difícil en el ámbito del teatro independiente por lo que implica esto, ¿no? No hay un pago fijo, no hay una producción rica en elementos materiales, pero está el elemento humano que es el que más nos interesa a todos. Llegamos a un consenso para elaborar este trabajo y de ahí nació el proyecto de llegar a 100 representaciones. Cuando hacemos teatro, eso es casi un proyecto de vida, ¿no? Es decir, voy a llegar a las 100 representaciones, no tanto por la placa, que es una tradición pues, clásica del teatro, ¿no? De velar placa por tal. Tiene muchos años, y si has seguido tú en el ámbito del teatro asomándote por ahí, Mayra, te darás cuenta que desde hace muchos años las temporadas que se proyectan son muy breves. ¿Por qué? Porque justamente no producen una riqueza material
claro, hay un teatro comercial que aspira a eso y ese es un espectáculo, ¿no? Y es fácil de venderse porque hay estrategias de marketing y demás, pero estamos hablando propiamente de una experiencia puramente teatral. Cuando llega este tiempo de la pandemia, no lo creíamos todavía. En marzo de este año estábamos pensando que quizás solo sería una cuarentena cuando esta se anuncia, pero la cuarentena se convirtió en 6 cuarentenas o más, muchos meses. A mediados del mes de septiembre, cuando descienden un poco los números, se autoriza la apertura de nuevo de los teatros. Teníamos que decidir si continuábamos adelante o preferíamos detenernos. Sabíamos las implicaciones que tenía la posibilidad de continuar hacia adelante. El riesgo empezaba por nosotros mismos. Hay que salir, hay que transportarse, hay que dirigirse al teatro, transporte público, muchas cosas así, y teníamos que valorarlo. Casualmente todos decidimos que sí, queríamos hacerlo, ¿no? Se decidió que entonces íbamos a tratar de llegar a esas 100 representaciones, y a pesar de que había muchas propuestas para hacer teatro con nuevas tecnologías como el Zoom, nosotros, obviamente, actores viejos, de viejo cuño, y quizás muy peleados un tanto con las nuevas tecnologías, porque yo mismo estoy aquí ahorita batallando un poco con toda esta transmisión por esta plataforma. Pensamos que el teatro era presencial y quisimos rescatar esa experiencia. Entonces le ofrecimos al público posible todas las seguridades que podíamos ofrecerle, ¿no? Un teatro sanitizado, todos los protocolos sanitarios para su ingreso, y quisimos ver qué pasaba. Curiosamente nos dimos cuenta que empezó a ir el público porque había un público también ávido de vivir una experiencia que lo sacara del encierro, del miedo a la pandemia. Y quizás no era para todos, pero quienes decidieron hacerlo fueron y disfrutaron porque se trataba de una farsa divertida. Lo menciono porque justamente tiene que ver con el tema de la plática, ¿sí? Si hubiéramos tenido quizás la representación de una tragedia, lo hubiéramos pensado un poco más, pero era necesario para nosotros divertirnos un poco y al divertirnos transmitir esa diversión a un público. Y lo mismo dimos función para una persona que para 30, digo, es un foro pequeño el que decidimos utilizar, porque en este lugar donde se presenta hay un teatro para 300 personas y un lugar más pequeño. Abrimos la temporada en el teatro para 300 personas con un límite de 30, ni siquiera el 30%. Recibiríamos a 30 personas. Pero nos sentíamos tan solos en la inmensidad de ese teatro que decidimos irnos al lugar más pequeño. Obviamente nosotros también teníamos que asegurarnos entre nosotros y actuamos con caretas y con cubrebocas, pero que adaptábamos al entorno de la farsa. Vamos, se tenían que convertir en instrumentos útiles para la representación. Y sí, llegamos por fin a esas ansiadas 100 representaciones con un público muy entrañable, muy poco numeroso, pero poniendo de nuestra parte todo para tratar de colaborar a que la gente pudiera salir de ese miedo pandémico que nos han, suena muy personal, que nos ha venido a cubrir, porque no es culpa de una persona todo esto, ¿sí? Y pues ahí justamente experimentamos esa situación de qué tanto pueden ayudar las artes a sobrellevar esto. No sabes qué disfrutable es ver a la gente riéndose, olvidándose un poco de todo esto, independientemente de la forma en que tuvieran que llegar al teatro. En lo que a nosotros respecta, tratábamos de ofrecerles la mejor posibilidad de sentirse seguros. Y compartimos a través del teatro una experiencia que creo que abona con mucho al tema del que hablamos, ¿sí? ¿De qué manera pueden ayudar las artes? Bueno, el desarrollo de una obra teatral ayuda con mucho. No pensábamos en lo que íbamos a percibir económicamente porque no era el tema. El tema era que también nosotros queríamos salvarnos de nuestra propia pandemia saliendo a pisar el escenario. Y de esa manera pues, creo que había un juego de empatía mutua entre el público que aceptaba asistir y nosotros que estábamos también corriendo el riesgo al representar. Creo que se logró y se logró de buena manera. Y esa es una experiencia de vida que nos toca en este tiempo, pero para llegar a ella tuvo que pasar mucho, ¿sí? Mucho entrenamiento, y hablamos ya del teatro como algo que se estudia profesionalmente.
pero como se mencionaba hace rato, yo creo que el teatro es para todos. Y me quedo con ese dicho del maestro Enrique Ruelas acerca de la importancia de que las actividades estéticas abonen a la vida de las personas, más allá de aquello a lo que se vayan a dedicar. Es una experiencia que bien vale la pena ser vivida, creo. Es lo que te puedo decir ahorita, Mayra. Claro. Y yo creo que aquí es donde tenemos que pensar también, y bueno, el entrañable Ruelitas, desde luego que era también un, un artista en toda la extensión de la palabra. Yo creo que aquí te preguntaría, Ivonne, ¿qué pasa en el interior de una persona que está dispuesta a sacrificar en cierta medida, a exponer su salud, a exponer su vida, porque no sabemos, esto es una ruleta rusa, no sabemos a quién le va a tocar, a quién no le va a tocar, para dar funciones, para estar cerca del público, para tener esa comunicación? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con el arte, con este encuentro con el arte y con esta fuerza y esta capacidad de, pues yo creo que tiene que ver también con aspectos de resiliencia para sobreponerse y para encontrar esa fortaleza de espíritu que lleve a poner por encima de cosas que la mayoría de los seres humanos ponemos en primer lugar, como es la salud, la seguridad, la familia, la parte económica, y que prefiera compartir un escenario con sus propios compañeros y con extraños para salir juntos de una situación que puede ser realmente asfixiante, puede ser realmente difícil, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasa en ese proceso cuando nos acercamos al arte? Bueno, yo quiero celebrar lo que hiciste, Jorge. Me parece maravilloso, me parece de una valentía hermosa. Y es jugársela, pero a nivel emocional. Es decir, yo creo en el teatro y creo que podemos estar mejor cuando salimos de ver una obra que cuando entramos. Algo nos pasa cuando entramos en relación con, con lo que los otros están creando. Y a estos otros, que para mí son verdaderamente admirables, o sea, los actores son personas que tocan el vértigo en forma constante. Tengo un hijo actor y sé de dónde viene ese vértigo, y el enfrentar el riesgo, enfrentar el vértigo y decir, pero quiero brindar, por un lado, quiero brindar, eso le da sentido a mi quehacer, a mi estar en el mundo, por otro lado. Y por otro lado, hay una cuestión muy importante que se da en una puesta en escena en equipo, que es que se genera y se fortalece la vinculación. Y uno de los monstruos más grandes que tuvimos en esta pandemia fue el sentimiento de soledad a pesar de estar conectados en Zoom. O sea, eh, para conectarnos en Zoom no digo que no se pueda, porque yo hasta terapia en línea doy. O sea, sí se puede, pero no se puede pensar que se pasa de la escuela a la virtualidad o a las clases de teatro o a las clases de pintura o a las clases de lo que sea, en forma automática. Y cuando te estás jugando el pellejo con los otros en el escenario, estás vinculándote, estás construyendo, es como una consigna de sobrevivencia que te llena de sentido. Aquí el que lo tiene que decir es Jorge, que es el que se sube a los escenarios, ¿verdad? Pero yo desde un público admirador, ¿verdad? Yo desde las emociones lo que veo es, se lucha contra la soledad
desde la vinculación. Y la forma más efectiva de luchar contra la soledad, y en el peor de los casos, contra una soledad o tristeza extrema que se convierte en depresión, es justamente la vinculación. Han habido muchos estudios que se han hecho acerca de lo tóxico que resulta la falta de vinculación, y se hizo un estudio en Harvard de 75 años, el estudio más largo que se ha hecho sobre la felicidad, con 724 hombres. Bueno, ahí les faltaron las mujeres, estaban en 1938, pero sí les faltaron, digamos. Entonces, se dieron cuenta que los que mejor vivieron y con más calidad eran los que habían generado vínculos. Entonces, pues yo con esta cuestión de la vinculación que yo trabajo, yo creo que hay que promover el que en esta pandemia se enfrenten a la creación, o sea, desde cuentos, desde compartir y hacer poemas a la limón, hacer historietas, hacer dibujos y compartirlos grupalmente. A mí me parece que en ese sentido, pues el arte es una herramienta extraordinaria de vinculación que tenemos que aprovechar, y además también me parece que hay que de alguna manera recordar esta época, y qué mejor que la expresión artística para hacerlo. O sea, si los chicos de 15, 16 años se ponen a hacer hasta cuentos colectivos sobre lo que pasa en la pandemia, o cómo vencer el enojo, o algunas cosas que descubrieron, pues me parece que están canalizando toda una serie de necesidades que no se han podido canalizar, que son muy importantes: la imaginación, la creatividad, la flexibilidad, la posibilidad de experimentar, de compartir con el otro, de discutir, de ponerse de acuerdo, etcétera, y que creo que les puede dar más calidad de vida para su estar en este momento, ¿no? Creo que estamos viviendo un momento inédito. Han habido pandemias que han matado a muchos más millones y que han durado muchos años, muchísimos más. Pero esta es la primera vez que sucede al mismo tiempo a nivel global, y con otras reglas de juego y otras formas de relación. Entonces, será la primera de varias que vengan. A mí me queda clarísimo, esto es un antes y un después, pero el arte es un extraordinario acompañante y catalizador, ¿no? Bueno, yo aquí pensaría, y ahora que lo has mencionado, esta necesidad de crear, porque sí hay una vinculación necesaria con el otro en ciertas artes, ¿no? Estaríamos hablando del teatro, de las artes escénicas, el teatro, la música, la danza, pero ¿qué sucede, por ejemplo, con la literatura, ¿no? ¿Cómo te vinculas? ¿Con quién te vinculas? Y yo creo que esa vinculación tiene que ver con el interior, con tu historia, con quién eres, con la identidad, con tu relación con el entorno, con el contexto, con la historia, con tu propia imaginación. Y yo creo que ese es un mundo también muy rico, en donde esta idea de, por ejemplo, escribir, de relacionarnos a través de ese mundo interior que tenemos todos y que podemos expresar a través de la palabra, yo creo que es un recurso al que debemos de voltear, no solo en el ámbito del arte, desde luego, que además, bueno, la palabra es fundamental para crear teatro, para crear danza, para crear música, pero la palabra también es transformadora, es destructora, es constructora, es vinculante, y es sobre todo una gran herramienta para encontrar quiénes somos, ¿no? Y en este contexto me va a permitir hacer un pequeño comercial por acá, porque además, bueno, parte de este trabajo que se está haciendo en Books es muy interesante en la medida en la que se están abriendo la creatividad, se está pensando en nuevas rutas para democratizar el mercado editorial, que ha sido
copado por grandes editoriales y que se ha convertido justamente solo en este aspecto mercadotécnico de vender un libro y de generar toda una serie de productos alrededor del libro, pero viendo esta necesidad del ser humano de comunicarse a través de la palabra escrita, pues Books está trabajando un proyecto muy interesante que tiene que ver con cómo publicar autores desconocidos, pero que tienen mucho que decir y que tienen calidad bajo un sello editorial, en donde el autor no se autopublica, pero la editorial pues también apuesta por este tipo de autores, ¿no? Que las grandes editoriales no lo van a hacer, porque bueno, solo están buscando números, están buscando marketing, están buscando posicionamiento y venta, ¿no? Y estamos hablando de un sistema muy injusto en donde los libros se quedan muchas veces en el anaquel o en la bodega, ¿no? Y después se rematan o se tiran o sirven para la basura. Pero entonces, en esta idea de estos autores, bueno, pues por ahí les invito a que nos esté viendo por allá, a que entren a books-uks.com para que revisen esta propuesta. Pero además, en este proceso hay una posibilidad también de vincularnos con otros, porque sí, cuando se crea esta literatura, cuando se utiliza la palabra y nos enfrentamos o nos encontramos con este mundo interior y con todo lo que tenemos que decir, todo lo que podemos decir, también es cierto que tenemos la necesidad de compartir, ¿no? Y un poquito ligándolo también con esta idea de qué será el futuro de nuestra vida cotidiana en un mundo en el que pues un día estamos afuera y el otro día no podemos estar, nada más nos comunicamos a través de la virtualidad y donde, como bien dice Ivonne, pues de pronto esta es la primera pandemia, pero no sabemos cuántas más enfrentaremos si vemos la realidad del calentamiento global y de pues este mundo interconectado que también nos vuelve altamente vulnerables, ¿no? Porque no podemos confinar como sucedía en otras pandemias, en la peste negra o la peste bubónica que se dio en ciertas áreas de Europa, porque, bueno, pues estamos totalmente conectados, ¿no? Y también estamos muy vulnerables. También la alimentación, bueno, toda una serie de factores. Pero, ¿qué sucederá con, por ejemplo, dispositivos como la escuela, instituciones como la escuela, ¿no? En donde ya debemos de pensar o dejar de pensar en esta necesidad de control, esta institución panóptica de la que habla Foucault, y tenemos que buscar estrategias para relacionarnos con los chicos que están en formación, con los niños, con las niñas, con los jóvenes. ¿Y qué tiene que ver la palabra en todo esto? Y el arte, y cómo puede transformar la vida. ¿Cómo piensan ustedes, y esto le preguntaría a los dos, ¿cómo piensan ustedes que podemos planear o perspectivar o pensar en un mundo a partir de ahora? Este mundo que difícilmente podrá regresar a esa relacionalidad presencial constante. ¿Hablo? ¿Quieres hablar, Jorge? Bueno. Sí, adelante. Esta cosa para los... Ok. Bueno, yo creo que vamos a tener dos disyuntivas. O vamos a fingir demencia y vamos a regresar al anacronismo que nos trajo acá, ¿sí? O de alguna manera se van a empezar a mover estructuras a nivel de educación, a nivel de centros de salud, a nivel de educación socioemocional. Nosotros hemos estado defendiendo que las emociones se tienen que trabajar, por ejemplo, desde la escuela, y el arte es una herramienta extraordinaria para hacerlo. Entonces, después de los niveles de ansiedad, depresión, violencia de género, porque la violencia de género subió, porque el agresor muchas veces estaba en la casa y era muy complicada la situación, el no encontrar ciertos espacios, el organizarse física y emocionalmente, muchos empezaron a hacer todo juntos, todo.
bueno, pues eso fue una olla express. Entonces, hay que hacer cosas a nivel emocional para darnos aire, para vincularnos, para de alguna manera generar una agencia personal que nos dé sentido. Y de alguna manera, bueno, pues la escuela es del siglo V antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, pues creo que por supuesto que tenemos que cambiar los parámetros. Hemos estado hace muchos años en esa lucha, pero yo creo que lo que estamos viviendo es un antes y un después. Ojalá que suceda. No va a ser tan rápido cambiar las estructuras, yo lo sé, pero por algún lado hay que empezar. Entonces se empieza desde introducir la emocionalidad en las escuelas, darle la importancia al arte que tiene, ¿verdad? Porque bueno, yo me fui a la filosofía y ya ni utilitaria ni nada de nada, ¿verdad? El arte por lo menos era decorativo, gozoso, la filosofía, pues no, ¿verdad? Pero en aquel entonces, te estoy hablando de hace 40 años, pues lo importante era la ciencia o las cuestiones económicas. Entonces, sí tenemos que cambiar varias cosas. Yo creo que es una oportunidad para cambiar. ¿Por qué? Sí. Mira, ahí sí lo que puedo agregar es que estamos viviendo un periodo de adaptación del cual no nos podemos hacer a un lado. La tecnología es ya un fenómeno inevitable y así como el año pasado no imaginábamos esta pandemia, hace 20 años no imaginábamos la posibilidad de estar vinculados ahorita de este modo en que lo estamos haciendo. No podíamos pensar en la existencia de redes sociales que nos iban a vincular de esta manera, ¿no? Te cuento, hace 30 años mi hermano se fue a vivir a Monterrey y cuando yo le escribía, pues una carta llegaba en un mes, ¿no? Una carta escrita. Ahora que existen las redes, ya ni siquiera nos conectamos. O sea, son cosas que hay que ir tomando en consideración acerca de qué es lo que sucede con toda esta situación. De repente sale de la manga un sistema educativo por televisión y por internet que intenta salvar una situación en la que inevitablemente están incluidos muchos elementos de nivel político acerca de cómo salir adelante para que este barco siga caminando, pero no se toma en cuenta las carencias que aún existen, ¿no? Podemos pensar que ya todo el mundo tiene un celular y que todo el mundo se puede conectar de esta manera como lo estamos haciendo, pero no es real. O sea, todavía los niveles de pobreza y de carencia de medios son muy fuertes. En ese sentido, yo sigo defendiendo la idea del arte como algo vivo, pero tampoco podemos negar la necesidad de vincularnos a estas nuevas tecnologías para tratar también desde nuestra muy personal perspectiva de continuar navegando en este barco. El teatro inevitablemente ya se está dando por Zoom. Las situaciones que hay de fondo en cada intento son distintas y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Hay quien tiene una necesidad enorme de seguir vistiendo y por eso se vincula a la tecnología, pero hay otros que están buscando seguir ganando dinero y para lo mismo se vinculan a la tecnología buscando vender los boletos o la entrada para ver teatro vía Zoom. Son fenómenos muy complejos que se están dando en torno a esto. Yo pertenezco a esta clase de gente que escribía en máquinas de escribir, a mano, en cuadernos. Ahora hay un ordenador que me permite corregir todo esto y que seguramente podría facilitarme las cosas, pero no, ni siquiera he pensado en editar. Yo soy un escritor de redes sociales, de mucho escrito ya incluso en otros ámbitos, como alguien que cuenta historias en la nube, como le llaman, ¿no? Y ni siquiera me he detenido a pensar, digo, por todo esto que mencionabas acerca de la posibilidad de editar y todo esto, si tengo una necesidad, simplemente estoy aprovechando los medios para poder acercarme a la gente, que es lo que a mí me interesa. Para mí la perspectiva del arte es esa de vincularme a la gente. Aquí es donde entra en juego la vinculación y la importancia de la vinculación en todo esto. A mí me preocupa que las clases por internet o por televisión impidan que los niños se relacionen entre sí, porque esa es la parte que está faltando, ¿no? Uno mismo en la universidad, en aquel entonces, en los años 80,
vivió la experiencia de la educación extramuros, del reunirnos, del juntarnos, ya fuera para beber, ya fuera para tocar la guitarra, ya fuera para discutir los ejercicios, para comentar los libros, pláticas de pasillo en la Facultad de Filosofía y Letras, pláticas de aeropuerto, como le llamábamos, ¿no? Pláticas del lagartijero, esos lugares estratégicos que también eran aulas al aire libre. Toda esa experiencia creo que es necesaria, y de ahí la complejidad que yo veo en cómo se están dando las cosas y en qué podemos rescatar de lo anterior como necesidad para poder llevar esto por un buen camino, ¿no? El arte va a ser un tema bastante complicado. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que necesariamente vincula, comunica, tiende puentes, vasos comunicantes. Y pensar que solamente lo haremos por esta vía, pues me resulta un tanto difícil todavía, ¿no? Para mí es más fácil llegar ahorita a la gente con los escritos que hago en Facebook que a través de un libro que necesito promover y vender. Puedo pensar que eso es una parte positiva, pero la otra es que yo desde niño siempre soñé con ver mis libros editados, por ejemplo, ¿no? Porque son muchas cosas las que hay dentro de uno, que obviamente tratamos de utilizar como parámetro para ver lo que está sucediendo afuera. Y sí, es un fenómeno interesante, pero también bastante complejo. Creo que hay mucho camino por andar todavía, ¿no? Hay un antes y un después, y no nos podemos quedar ni en el antes, ni pensar solamente en el después, porque ambos van ligados. Hay un puente indisoluble en todo esto, ¿no? Sí, yo creo que aquí es como empezar a descubrir nuevamente el mundo. Yo creo que tenemos que empezar por nosotros, por entender que el mundo que existía ya no es, y que, bueno, tenemos algunos asideros, ¿no? Que como dice Bauman, pues vivimos en un mundo líquido, y él no vio la liquidez de este mundo que estamos viviendo en este momento, esta incertidumbre, esta falta de anclas, de seguridades, de piso firme, ¿no? Entonces yo creo que hay que volverlos a crear, y en esa medida yo creo que esos pisos firmes le tocan al arte, y eso es algo sumamente importante, es primordial, y es algo que no podemos evitar, porque ese es el papel, y ese ha sido el papel a lo largo de la historia del arte. Bueno, les voy a compartir aquí algunos comentarios que nos han hecho. Janet Kim nos dice, lo bueno que mientras existan personas como ustedes, podremos seguir disfrutando del buen teatro. Esto pues es para ti, Jorge, definitivamente. Y también nos dice, sin arte no hay vida, no hay emoción, sin letra no hay vivencia. Entonces, yo creo que estos ejercicios que además llevas a cabo tú a lo largo del día, de los días, que me encanta leer tus textos acerca de cómo ves el mundo, y a veces, bueno, pues de esta desesperanza que yo creo que todos sentimos en algún momento, en algún punto, esta desesperación también, y este recobrar también las fuerzas, las ganas, el ímpetu y la necesidad de seguir viviendo y de encontrarle sentido a nuestra existencia, ¿no? Habrá quien se lo encuentre, como dices, pues a través de acumular riquezas, cuestiones materiales, habrá quien lo encuentre a través de la vinculación con otros, de la vinculación consigo mismo y de la vinculación con su papel en la historia, ¿no? Porque finalmente eso es lo que nos hace sentir que hemos pasado por este mundo. Entonces, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, de hecho, y sumamente disfrutable poder compartir con estos personajes. Los dos son impresionantes, muchísimas gracias. Y además, bueno, a Jorge lo conocí en la facultad ya hace muchísimos. Ahí, bueno, la conocí en la facultad, pero también pasó por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, allá sí, en filosofía, que es la que le da nombre, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí estuvimos en el aeropuerto y estuvimos en esos pasillos y estuvimos en esos lugares y en ese otro mundo
que tal vez en este momento pues ya haya que darle las gracias, pasar de página y entender que bueno, que si seguimos aquí tenemos que también empezar a crear esos otros mundos, ¿no? Y que desde mi perspectiva, desde donde yo lo veo, yo creo que la palabra es algo fundamental para crear ese otro mundo, ¿no? Empezarnos a relacionar pues con este código tan rico que transforma, que confunde, que genera, que, eh, que destruye, pero que también pues nos puede entrelazar y nos puede enfocar más allá de esta circunstancia que para muchos ha sido muy negativa. Si a mí me preguntaran cómo me ha ido este 2020, yo creo que, yo creo que bien, al final de cuentas, porque he encontrado muchas cosas, he encontrado muchas fortalezas que no sabía que tenía. Entonces yo creo que muchos de nosotros estamos en las mismas circunstancias. Tal vez solo viendo lo negativo, tal vez solo viendo esta situación con la que nos cuesta mucho trabajo lidiar, pero que también nos ha hecho crecer exponencialmente. Claro. Entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo. Por acá otro comentario, nada más ya para concluir. Ivonne Klein, gracias por tu lucha diaria para que haya educación emocional desde temprana edad. Pues muchísimas gracias a los dos, porque yo creo que bueno, si nos tenemos materia para hacer 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, porque yo creo que todos los temas son sumamente interesantes, importantes, y compartir pues también lo que nos ha hecho ser lo que somos en este momento, ¿no? Yo creo que eso también puede ser materia de otro programa, desde luego, pero yo creo que no lo vamos a dejar así nada más. Después nos vamos a volver a ver. Parece muy bien. Yo encantada, cuenta conmigo. Una idea también, ¿eh? Me encanta y gracias por esta oportunidad, Mayra, y mucho gusto, Ivonne. Mucho gusto, Jorge, felicidades. Gracias. Y te seguiremos aplaudiendo desde las trincheras, pues ¿eh? Muchísimas gracias, lo agradezco muchísimo. Claro que se pueda ir por allá. Bueno, que tengan muy bonita noche y pues muchas gracias a nuestros invitados, muy amables, un fuertísimo abrazo y a quienes nos han acompañado en las diferentes redes sociales de Editorial Descubriendo. Nos vemos, que tengan excelente fin de semana y les mando un mundo de abrazos. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, a las 7 de la noche, sábado a las 7 de la noche. Muchas gracias. Gracias.